Luis Daniel Taborda, Arnold Sánchez Ayazo y Harold Daniel Restrepo Arbeláez. Los temas o contenidos que vamos a abordar durante esta presentación van a ser, primero, pregunta problematizadora, segundo, introducción, tercero, modelos de comunicación, cuarto, conclusiones y por último, sus respectivas referencias. Ahora pasaremos al primer inciso de nuestra exposición, que comienza con nuestra pregunta problematizadora. Para esto vamos a entrar en un contexto a la pregunta. Es evidente cómo los modelos de comunicación se encuentran relacionados con la educación, asuntos que no se desvinculan de la triada útil, lenguaje, memoria y con su referente en la modernidad como tecnología, comunicación, educación. Todas con miras a transmitir y conservar los eventos que dan cuenta de la evolución del hombre. Pero es una trayectoria que ha permitido realizar conjugaciones entre lo que se ha denominado emisor, canal, mensaje y receptor, según lo planteado por la teoría informacional, donde en cada época se busca un énfasis en cada uno de sus elementos. Andrés Oppenheimer en el 2018 en su libro Sálvese quien pueda y puntualmente en el capítulo 7 llamado Edúquese quien pueda, plantea que la educación debe pensarse a partir de los diferentes aportes tecnológicos que la historia le ha venido brindando. Ese pensarse del que habla Oppenheimer apunta a que todo proceso que vincule personas y cambios en el comportamiento humano amerita de reflexión constante para no quedarse relegada. Entonces, con base a lo anterior, abordaremos la pregunta: ¿cómo caracterizaría la dinámica comunicativa de la sociedad hoy? Entendida esta dinámica como las formas de interacción comunicativa predominantes entre los sujetos ubicados en un espacio-tiempo específico. Para este caso, el momento actual. En el marco de la evolución de las distintas mediaciones tecnológicas y la incidencia que se prevé en el ámbito educativo, y especialmente en lo que podría ser un modelo comunicativo escolar y del aula. Para dar respuesta a esta pregunta, comenzaremos con una pequeña introducción. Ante las nuevas dinámicas que plantea la modernidad, es evidente que la educación no ha podido seguir el ritmo del desarrollo tecnológico, y mucho menos a sus dinámicas, las cuales afectan de una u otra manera las diferentes relaciones que se tejen entre sus actores. El concepto central para entender el interaccionismo simbólico fue el de self, propuesto por George Herbert Mead. En términos generales, el self o sí mismo se refiere a la capacidad de considerarse a uno mismo como objeto. El self tiene la peculiar capacidad de ser tanto sujeto como objeto y presupone un proceso social, la comunicación entre los seres humanos. El mecanismo general para el desarrollo del self es la reflexión o la capacidad de ponernos inconscientemente en el lugar de otros y de actuar como hablarían ellos. Es mediante la reflexión que el proceso social es interiorizado en la experiencia de los individuos implicados en él, por tales medios que permiten al individuo adoptar la actitud del otro hacia él. El individuo está conscientemente capacitado para adaptarse a ese proceso y para modificar la resultante de dicho proceso en cualquier acto social dado. Modelos de comunicación en educación. Partamos de los significados. Para comprender mejor la lógica de la temática, debemos sentar las bases. Antes de hablar de modelos de comunicación, hablemos sobre qué es un modelo. Un modelo es una noción general del campo en el que se trabaja, una imagen general de la composición del mismo y de la forma de operar en él. Es decir, un modelo es una forma de hacer las cosas bajo una dinámica en particular. En ese sentido, desde la sociología, se comprende como modelo de comunicación aquella estructura social que permite transmitir un pensar frente a un contexto en especial, lo que nos invita a comprender desde otra óptica la manera en la que interactuamos
y nos comunicamos desde diferentes realidades. Teniendo claridad frente a estos dos conceptos, miremos las bases epistemológicas de los modelos de comunicación. Como primera base epistemológica tenemos el funcionalismo. Esa corriente se emana en tres teorías o tres movimientos. La primera, corriente de los Mass Communication Research. La gente simplemente recibe los estímulos y responde de una manera predecible a estos, sin tener en cuenta la influencia del contexto. Teoría de la información. Este modelo interpretativo se traslada a las ciencias sociales como un esquema lineal que descompone la comunicación en elementos: emisor, canal, mensaje, receptor. Teoría cibernética. Esta teoría, que atiende las interacciones entre los distintos elementos como un todo, ha servido de sistema explicativo para la cibernética y para muchos otros campos. Segunda base, estructuralismo. El estructuralismo se convirtió en una de las formas más comunes para el análisis de la comunicación desde la perspectiva del lenguaje a través de las narraciones y los relatos en los textos literarios, los mensajes visuales y los discursos. Se enfoca en dos análisis: el análisis antropológico, originado en la antropología cultural de Claude Lévi-Strauss en 1958, en el cual la comunicación adquiere un estatus de proceso complejo y múltiple. Segundo análisis es el análisis lingüístico. En lingüística, Ferdinand de Saussure, en 1916, distinguía entre la lengua como acto social y la palabra habla como acto individual. Describía la lengua como un sistema organizado por ciclos. Tenemos como tercera base el interaccionismo simbólico. Las interacciones simbólicas conciben el lenguaje como un vasto sistema de símbolos. Las palabras son símbolos porque se utilizan para significar cosas y hacen posible todos los demás signos. Los actos, los objetos y las palabras existen y tienen significado solo porque han sido o pueden ser descritas mediante el uso de las palabras. En ese sentido, Herbert Blumer, en 1968, establece las tres premisas básicas de este enfoque. Primero, los humanos actúan respecto de las cosas sobre las bases de las significaciones que estas cosas tienen para ellos. O lo que es lo mismo, la gente actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones que le rodean. Segundo, la significación de estas cosas deriva o surge de la interacción social que un individuo tiene con los demás actores. Tercero, estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación efectuado por las personas en su relación con las cosas que encuentran y se modifican a través de dicho proceso. Finalmente, como cuarta base epistemológica, tenemos la crítica de la razón instrumental. La corriente de la crítica social se opone a la corriente funcionalista. Está dirigida hacia la crítica de los medios de comunicación como productores de bienes culturales y llevan a la mercantilización de la cultura. Hablemos en este momento de las metáforas utilizadas por la profesora Álvarez para hablar de las tecnologías de la comunicación. Son muchos los adelantos que han permitido al hombre un mejoramiento sustancial en la manera de comunicarse con sus semejantes. Frente a esto, la profesora Gloria Álvarez nos aporta distintas metáforas que nos muestran no solo los adelantos en la técnica, sino la manera en que estos han impactado las formas de comunicación. En primer lugar, la escritura. La separación de aquello que es hablado de aquel que lo habla se hace posible tiempo después de la invención del alfabeto griego, lo que Castells, citado por Álvarez Cabrín, denominó una comunicación acumulativa del conocimiento.
La forma de comunicarnos cambia. El contenido del lenguaje es separado de su contexto. Hay distanciamiento entre el contenido del mensaje y lo dice. Cabe decir, por mucho tiempo la escritura supuso un factor de diferenciación social. Fue vista como objeto de poder utilizado por los letrados para diferenciarse de las clases populares. Segunda metáfora, la imprenta. Permite una mayor difusión del conocimiento. Gracias a ella, la escritura se ve generalizada, aportando un mayor dinamismo al conocimiento. Lo que hasta ahora estaba reservado para ciertas élites, ahora logra ampliar su impacto social. Por otro lado, se critica la homogeneización del saber. Este se vuelve mecanizado, se pierde la pluralidad en el entendimiento. Quien emite, o sea, quien imprime, es quien tiene el conocimiento. El saber se vuelve unidireccional. Aquí el libro se erige como símbolo de la escolaridad y soporte del discurso educativo. Tercero, telégrafo. Se da paso a una comunicación más rápida y en tiempo real. Hace a un lado la limitación del espacio. Representa el esquema lineal que por años ha explicado la comunicación: emisor, receptor, mensaje y código. A través de la introducción del código Morse, se abre paso al concepto de comunicación como codificación y decodificación, apareciendo así la mediación, traducción del código. Representa el concepto de comunicación fallida o exitosa, aquella que logra ser emitida, pasar y causar su efecto. Cuarta metáfora, los medios masivos. Se da una mayor fuerza a las nociones de emisión y recepción. Se continúa con una acción pasiva por parte del receptor. El mensaje de pocos, para muchos, da paso a la masificación de la información. La visualización del mensaje por medio de los medios audiovisuales gana en preponderancia. La visión crítica se disminuye ante la generalización y explicitud de la imagen. La comunicación que había generalizado con la imprenta ahora se ve inmersa en las grandes masas. Cabe resaltar la preocupación por la simplicidad en la interpretación de los mensajes masivos y la utilización de los mismos como objeto de poder. Algo estudiado por Hartmann y Matelar, citados por Álvarez Cadavid. Quinta metáfora, el computador. Se da el paso a la comunicación a distancia. El texto es digitalizado. La interacción es una nueva posibilidad. Se crea una nueva realidad. La comunicación viene dada por un proceso de emisores y receptores, donde ya no es un solo emisor que ofrece un mensaje para muchos, sino que hay una mayor interacción en la elaboración del saber, un cambio constante en el rol, puede ser receptor y viceversa. Se logra el paso a una integración sustancial de los medios. Por otro lado, se corre el riesgo de una elitización de los medios comunicativos. Hoy el referente más claro para hablar de comunicación es el computador, pero eso no excluye las dificultades para acceder a este, las precarias condiciones para su funcionamiento y la analfabetización de muchos sectores sociales en cuanto a su uso, principalmente en países en vías de desarrollo, lo que puede terminar en una exclusión de amplios sectores sociales. Por último, la sexta metáfora, el Internet. La masificación del Internet ha permitido una nueva forma de intercambio de comunicación e información como nunca se había visto antes en la historia de la humanidad. La conexión en las redes en tiempo real ha eliminado casi por completo las barreras de espacio-temporales en la comunicación. Retomemos en este espacio los impactos en la educación. Como lo indicaba Mario Kaplun en 1998, los modelos educativos se encuentran entrelazados con los modelos de comunicación, como se citó en Álvarez Cadavid en el 2009. Es así como el modelo basado en contenidos pretende que la comunicación se realice de manera vertical, donde el profesor, emisor, sea el protagonista junto con el texto, solo con la intención de transmitir un mensaje al estudiante receptor,
sin conocer qué impacto se genera en él. También contamos con el modelo educativo basado en efectos, donde cobra valor el mensaje y la intención de convencer y llevar al estudiante hacia un aprendizaje que no permite un análisis y reflexión de lo que se transmite. Pero también se encuentra el modelo educativo basado en procesos, que a diferencia de los dos anteriores, se centra en la persona, su contexto, interacciones, la intención que da suma de una postura crítica y participativa dentro del proceso formativo. Debe señalarse que es posible combinar cada uno de los modelos para lograr el objetivo propuesto en el proceso formativo. Con esto, la inclusión de nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, donde cabe la inclusión también de la tecnología. Los modelos educativos deben enfrentar los cambios que trae la modernidad, dejar de mostrar a la tecnología como un ente aparte y asumirla como una posibilidad de acompañamiento, interacción, intercambio y participación en sus espacios con otros espacios, lo cual puede propiciar que sean más llamativos para sus actores. Ante estos nuevos escenarios educativos, vale la pena el planteamiento de modelos que favorezcan el aprendizaje en estos nuevos medios comunicativos, que tanto tienen que aportar a los procesos de enseñanza. Frente a esos enunciados, 4 impactos que la tecnología hace en la educación. Evidencia una brecha de acceso a la tecnología y la conectividad, lo que permite conocer escenarios diferentes y con gran contenido cultural del mundo. Es evidente que la conjugación de modelos de comunicación con reflejo en la educación pueden ser utilizados y combinados dependiendo del objetivo propuesto. Se debe dar importancia a la participación activa de los actores dentro del proceso formativo. Es importante tener en cuenta el contexto, la actitud, la aptitud, no solo la comunicación verbal, sino adicionalmente la no verbal, para comprender las dinámicas en las que los actores se desarrollan. También podemos tener presente la relación con la triada. Tecnología y lenguaje se transmiten de generación en generación gracias a la memoria, la cual está ligada al lenguaje, de tal forma que una persona no parte de cero en su comportamiento tecnológico, sino que su práctica. Su interpretación de la tecnología depende de la época en la que arranca su relación con el mundo, con los otros, y son precisamente esas tecnologías predominantes y los simbolismos que alrededor de estas se han creado, las que han influido en los análisis de la comunicación. Álvarez Cadavid, 2009. Finalmente, podemos traer unas conclusiones. Para nuestra primera conclusión, es así como Álvarez Cadavid, al referirse al aporte de los teóricos de la Escuela de Palo Alto, menciona la importancia de pasar de procesos meramente lineales de comunicación a modelos que favorezcan la interacción social de quienes hacen parte de esto. Interacción que se rige por distinguir unas reglas y roles que garanticen el establecimiento de un orden. Siguiendo la metáfora de la orquesta en la que el actor principal participa en todo momento, con sus gestos, silencios, miradas, palabras y hasta con sus ausencias. A lo largo de la presentación hemos visto cómo la escuela no comparte la posibilidad de que el conocimiento no sea exclusivo del aula de clase y del discurso del profesor, sino que puede circular sin pedirle permiso a la institución escolar, utilizando para ello tecnologías como radio, televisión, el cine, los videojuegos y por último la internet, como lo menciona Martín Barbero en el 2009. Como primera principal conclusión, tenemos que el modelo de educación tiene un modelo de educación que nada tiene que ver con las dinámicas comunicativas de la sociedad. Es decir, por causa de una escuela que sigue exigiendo a los alumnos dejar fuera de ella sus experiencias y solo se centra en lo que la educación exige como
institución de control y vigilancia. Martín Barbero, 2009. En segundo lugar, la tecnología ha permitido que la comunicación no se vea limitada por el espacio-tiempo y por ende han surgido numerosas posibilidades de interacciones culturales, sociales, económicas y políticas. Y finalmente, vale la pena hablar de un modelo interaccional de educación, pensado puntualmente para los ambientes de aprendizaje virtuales, interacción que permita una relación persona a persona, aún por el medio tecnológico, en la que cada uno, desde su rol, nutra la construcción del saber, meta de todo esfuerzo educativo. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación.